¿Qué harías si, en un momento de desesperación, encontraras no solo un refugio, sino también la oportunidad de cambiar la vida de alguien? Lucía, una joven en situación de calle, se enfrenta a esta angustiante pregunta. En medio del hambre y la soledad, deambula por las calles de México, con su estómago rugiendo y su esperanza casi agotada. En una noche fría, la necesidad la lleva a irrumpir en una mansión lujosa, atraída por el olor de comida que invade sus fosas nasales. Poco sabía ella que esa decisión la llevaría a un dilema moral que cambiaría su vida para siempre. Lucía, con sus ojos brillantes y su espíritu resiliente, siempre soñó con tener un hogar. Sin embargo, la cruel realidad de la vida en las calles la obligó a luchar por su supervivencia cada día. El cielo estrellado que a menudo la dejaba soñando con un futuro mejor ahora parecía un manto de indiferencia. El miedo y la inseguridad la acompañaban en cada esquina, mientras intentaba escapar de la oscuridad que la rodeaba. Al entrar en la mansión, su mente hervía de pensamientos sobre cómo conseguir lo que necesitaba y, al mismo tiempo, cómo podría evitar ser descubierta. Mientras exploraba la cocina, su atención fue capturada por un llanto frágil que resonaba por el pasillo. Curiosa y alarmada, Lucía siguió el sonido, cada paso aumentando su ansiedad. Al abrir la puerta de un cuarto cerrado, se encuentra con una escena que la deja paralizada: dos niños desamparados, una niña de 4 años llamada Isabel y un bebé, ambos pareciendo tan perdidos como ella. El corazón de Lucía se aprieta al verlas, surge un conflicto interno, una batalla entre la necesidad de cuidar de sí misma y la urgencia de ayudar a aquellos que no podían defenderse. Lucía duda, cuestionándose si debería salir y dejar a los niños allí, pero su compasión la impide actuar de forma egoísta. Decide quedarse, incluso sabiendo los riesgos que esto podría acarrear. Sin embargo, antes de que pudiera trazar un plan de acción, el mayordomo de la casa entra, revelándose como una presencia amenazadora. Él la encierra en el cuarto con los niños, dejando claro que sus intenciones son sombrías. Lucía se da cuenta de que, además de luchar por su propia supervivencia, ahora también debe proteger esas vidas inocentes. Con la puerta cerrada, la joven comienza a estudiar cada rincón del cuarto, su mente hirviendo con estrategias de escape. A medida que pasa el tiempo, espera la oportunidad adecuada para escapar y pedir ayuda, decidida a no dejar atrás a esos niños. Cuando el mayordomo comete un error y no cierra completamente la puerta, Lucía se da cuenta de que la oportunidad de libertad finalmente ha llegado. Se escabulle hacia afuera, corriendo en dirección a la comisaría más cercana, dispuesta a hacer lo que sea necesario para liberar a los niños. Al convencer a los policías para que la acompañen de regreso a la mansión, Lucía siente una mezcla de miedo y esperanza. La policía llega y, al entrar en la casa, revela una escena aterradora: los dueños de la mansión atados y amordazados. El enfrentamiento con el mayordomo es tenso, pero, al final, el valor de Lucía no es en vano. Los niños son liberados, y la gratitud de los dueños de la casa es palpable. Reconocen el acto heroico de la joven, ofreciéndole un lugar en su familia, algo que Lucía nunca imaginó que podría tener. La vida de Lucía, marcada por desafíos y soledad, se transforma en una nueva esperanza. Al aceptar la oferta, encuentra un hogar y la oportunidad de comenzar de nuevo, dejando atrás el sufrimiento que la acompañó durante tanto tiempo. Ahora, no solo es una sobreviviente, es parte de una familia que la acoge con los brazos abiertos, lista para construir un futuro lleno de amor y nuevas oportunidades. Lucía nunca imaginó que aquella noche fría podría convertirse en un hito en su vida. Después de haber sido acogida por una familia que parecía ser todo lo que siempre deseó, la joven se vio frente a un nuevo mundo lleno de desafíos. Ahora, la mansión que había irrumpido en busca de comida era su hogar, pero la adaptación no sería fácil. Los primeros días fueron una montaña rusa emocional. Lucía, al mismo tiempo que se sentía agradecida y feliz por tener un techo sobre su cabeza, no podía dejar de sentir la sombra de su pasado. A cada risa de los niños, a cada comida compartida, una parte de ella luchaba contra la sensación de no pertenecer. El miedo a ser rechazada o a no ser digna de ese amor la consumía. La casa era hermosa, llena de lujos que nunca había conocido, pero la inseguridad la acompañaba como una sombra. Los dueños de la casa, Carlos y Ana, eran amables y acogedores. Sin embargo, había momentos en que Lucía percibía la preocupación en sus rostros.
Tenían una vida llena de obligaciones, y la presión para que Lucía se adaptara rápidamente a esta nueva realidad parecía pesar sobre sus hombros. Ana, en particular, intentaba ser una figura materna, pero Lucía no podía abrir su corazón completamente. El miedo de que en cualquier momento todo pudiera acabar la hacía dudar en crear lazos. En uno de esos días, mientras ayudaba en la cocina, Lucía escuchó una conversación entre Ana y Carlos. Hablaban sobre la posibilidad de enviar a Isabel a una escuela privada. El corazón de Lucía se aceleró. La idea de que la niña pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo la dejó angustiada. ¿Cómo sería para Isabel vivir una vida diferente, mientras Lucía aún luchaba por encontrar su propio lugar? El sentimiento de inadecuación crecía dentro de ella, haciéndola cuestionar si realmente era capaz de ser parte de esa familia. Además, estaba el mayordomo, señor Vicente, un hombre que, a pesar de su apariencia amenazadora, parecía tener un buen corazón. Sin embargo, Lucía no podía confiar completamente en él. Siempre la observaba con una mirada curiosa, como si estuviera evaluando su carácter. En una ocasión, se acercó a ella y comentó sobre su habilidad para cocinar. Tal vez deberías pensar en mejorar tus habilidades, Lucía. La vida aquí puede ser muy diferente de lo que estás acostumbrada, dijo, con una sonrisa amigable, pero que no la convenció. Lucía se dio cuenta de que, detrás de esa amabilidad, había un cuestionamiento sobre su capacidad para integrarse en la nueva vida. Los días se transformaron en semanas, y la presión para adaptarse solo aumentaba. Lucía comenzó a sentirse abrumada. Los niños, que antes eran su alegría, ahora se convertían en un recordatorio constante de sus inseguridades. Ellos la miraban con adoración, pero Lucía sentía que no era digna de tal amor. Durante una noche, mientras intentaba dormir, las lágrimas corrían por su rostro. La soledad y la duda la consumían. Era como si la vida que había soñado estuviera al alcance de sus manos, pero una barrera invisible le impedía tocarla. La situación llegó a un punto crítico cuando Ana, llena de amor y esperanza, sugirió que Lucía fuera con ellas a un evento importante de la familia. Lucía se sintió paralizada. La idea de exponerse a un mundo que no conocía, rodeada de personas que tenían todo, la aterrorizaba. Tenía miedo de no comportarse como esperaban, de no saber cómo actuar o vestirse. La inseguridad la llevó a rechazar la invitación, una decisión que dejó a Ana visiblemente decepcionada. A partir de ese momento, Lucía se dio cuenta de que necesitaba enfrentar sus miedos. No podía dejar que su inseguridad la impidiera ser parte de esa familia. El peso del pasado comenzaba a sofocarla, y sabía que necesitaba superarlo. Un día, mientras observaba a Isabel jugar con el bebé, una idea surgió en su mente. Si pudiera ser una fuente de apoyo y amor para esos niños, tal vez también podría encontrar su lugar allí. Lucía decidió que necesitaba esforzarse más. Comenzó a ayudar a Ana en la cocina, a cuidar de los niños y a abrir su corazón, aunque poco a poco. Cada pequeña victoria la hacía sentir más fuerte y confiada. Se dio cuenta de que, aunque los desafíos eran grandes, el amor y la bondad que la rodeaban podían ayudarla a levantarse. Sin embargo, el camino aún sería largo, y Lucía apenas comenzaba a entender que la verdadera superación venía desde dentro. Con cada día que pasaba, Lucía se dio cuenta de que su lucha interna no desaparecería mágicamente. La presión para que se adaptara a esta nueva vida en la mansión crecía, y la joven sentía que, de alguna manera, estaba decepcionando a la familia que la acogió. Cuando miraba a Carlos y Ana, veía sus rostros marcados por la esperanza, pero también por la preocupación. Era como si a cada sonrisa que recibía, se formara una expectativa, y temía no poder corresponder. Los niños, en su inocencia, eran una mezcla de luz y sombra. Isabel, la mayor, era una fuente constante de alegría, pero también de inseguridad. Lucía notó que la niña se estaba volviendo más cercana a Ana cada día, y eso la dejaba inquieta. ¿Qué pasaría si Isabel decidía que prefería a su madre adoptiva que a ella? Esa duda la seguía como un peso, y Lucía a menudo se encontraba observándolas, con un nudo en la garganta. Cierta mañana, mientras ayudaba a Ana a preparar el desayuno, un pequeño incidente la dejó en estado de shock. Al intentar alcanzar un frasco alto en la estantería, Lucía perdió el equilibrio y derribó todo al suelo. El ruido resonó por la cocina,
y los ojos de Ana se agrandaron de sorpresa. Lucía, ¿estás bien? La preocupación en la voz de la mujer la hizo sentirse pequeña. Sintiendo vergüenza e incapacidad, Lucía sacudió la cabeza, pero las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro. La frustración y la impotencia la inundaron. ¿Cómo podía ser tan torpe? ¿Cómo podría integrarse en una familia que parecía perfecta? Ana, al percibir la intensidad de la situación, se acercó y envolvió a Lucía en un abrazo. Todos cometemos errores, querida. Lo importante es aprender de ellos. El abrazo fue reconfortante, pero la inseguridad de Lucía solo aumentó. ¿Y si, a pesar de la bondad de Ana, nunca lograba sentirse a la altura? Esa pregunta la atormentaba. En los días que siguieron, Lucía decidió distanciarse un poco. La idea de convertirse en una carga para la nueva familia la dejó aún más angustiada. En lugar de unirse a ellos en las actividades, comenzó a aislarse en su habitación, sumergiéndose en sus oscuros pensamientos. La soledad se convirtió en su única compañía, y la joven se dio cuenta de que se estaba alejando de la alegría que alguna vez sintió. El peso del rechazo la sofocaba, y comenzó a cuestionar si realmente pertenecía a esa nueva vida. Los niños, al percibir el cambio de actitud de Lucía, comenzaron a preocuparse. Isabel, en particular, extrañaba esa conexión que tenían. Un día, al verla sentada sola, la niña no dudó en acercarse. Lucía, ¿no quieres jugar con nosotros? Está bien si no te sientes bien, pero te extrañamos. Las palabras de Isabel tocaron el corazón de Lucía de una manera que no esperaba. La pureza de la niña la hizo reflexionar sobre sus propias inseguridades. Sin embargo, la batalla interna de Lucía no se resolvía fácilmente. A pesar de la bondad de los demás, aún luchaba con sus sentimientos de inadecuación. La presión aumentó cuando Ana anunció que realizarían una cena especial para algunos amigos de la familia. Lucía se paralizó ante la idea de ser el centro de atención. El evento la aterrorizaba. Una vez más, se encontró en un dilema. ¿Debería participar y enfrentar sus miedos o esconderse una vez más? En la noche de la cena, mientras las risas resonaban por la mansión, Lucía se sentó en un rincón, observándolo todo. El glamour y la elegancia de los invitados la hacían sentir aún más fuera de lugar. A cada conversación animada, a cada brindis, su corazón pesaba. Fue entonces cuando el señor Vicente, que la observaba desde lejos, se acercó. Lucía, ¿no deberías estar aquí? Todos están ansiosos por conocerte. El tono alentador de él la hizo dudar. No soy como ellos, respondió, con la voz temblorosa. El mayordomo sonrió de manera comprensiva. Nadie espera que seas así. Quieren conocerte a ti, a la Lucía que se esfuerza por ser parte de esta familia. Eres más fuerte de lo que piensas. Las palabras de él resonaron dentro de ella, y Lucía sintió una pequeña llama de coraje encenderse. Si iba a encontrar su lugar, necesitaría dar el primer paso. Determinada a no dejarse dominar por la inseguridad, Lucía decidió enfrentar la noche. Al unirse a los demás, el calor de las conversaciones la envolvió, y, poco a poco, comenzó a soltarse. Riéndose y conversando, se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser ella misma. Y, por primera vez, sintió que quizás, solo quizás, podría encontrar su lugar en esa nueva vida. Pero los desafíos aún estaban lejos de acabar, y Lucía sabía que su viaje apenas comenzaba. La noche continuaba desenrollándose en la mansión, con risas y música llenando el aire. Lucía, aunque todavía sentía una leve vacilación, encontró consuelo en las palabras del señor Vicente. Al unirse a los invitados, su ansiedad comenzó a disiparse. Las conversaciones, aunque extrañas al principio, rápidamente se volvieron más accesibles. Comenzó a abrirse, compartiendo historias de su vida anterior, de sus esperanzas y miedos. Para su sorpresa, las personas la escuchaban con atención. Pero, en medio de la animación, ocurrió un evento inesperado. Durante un brindis, uno de los invitados, un amigo de larga data de Ana, levantó la voz para hablar sobre lo que significaba para él el concepto de familia. Con un vaso en la mano, dijo, la verdadera familia es aquella que nos acepta, no importa de dónde venimos o cuáles son nuestras fallas. Las palabras de él resonaron en la mente de Lucía como un eco distante, haciéndola sentir un escalofrío en la espalda.
Se dio cuenta de que, mientras intentaba encajar, estaba ignorando algo fundamental, la aceptación que tanto deseaba ya estaba allí. Sin embargo, la revelación la golpeó con fuerza. Lucía recordó todas las veces que se había escondido, su lucha interna y cómo se había dejado llevar por la inseguridad. La culpa y la vergüenza comenzaron a subir por su garganta. No era solo una joven torpe, se había convertido en una versión de sí misma que temía mostrarse. ¿Qué la impedía ser auténtica? La tensión en la sala aumentó cuando, en un momento de vulnerabilidad, una de las niñas, la pequeña Sofía, comenzó a llorar. Todos se volvieron hacia ella, y la atmósfera ligera de la fiesta se transformó en preocupación. Isabel, rápidamente, se acercó a su hermana menor, tratando de calmarla, pero la frustración de la niña solo aumentaba. Lucía observó la escena, sintiendo un impulso incontrolable de ayudar. Recordó cuántas veces se había sentido perdida y sola, y en ese instante, decidió que no podía permitir que Sofía sintiera lo mismo. Con un coraje renovado, Lucía se acercó a las hermanas. «Sofía, ¿qué está pasando?», preguntó con una voz suave. La pequeña dejó de llorar y miró a Lucía con ojos llenos de lágrimas. Yo extraño mi casa», respondió la niña, sacudiendo la cabeza. Lucía sintió su corazón apretarse. Sabía lo que era extrañar, lo que era sentirse desplazada. Sin pensarlo dos veces, Lucía se agachó para estar al nivel de la niña. «Yo también he extrañado mi casa», dijo. «Pero aprendí que, a veces, podemos crear nuevos hogares, incluso cuando estamos lejos de los antiguos». Un silencio se instaló a su alrededor. Los adultos en la sala, que antes estaban entretenidos, ahora observaban la interacción. Sofía miró a Lucía con curiosidad. «¿Cómo hiciste eso?». La pregunta era simple, pero llevaba una profundidad que hizo reflexionar a Lucía. Sonrió, recordando los momentos que había compartido con la nueva familia, las risas en la cocina, los abrazos de Ana y hasta las bromas con Isabel. «Lo hice permitiéndome ser quien soy. Y, sobre todo, abriendo mi corazón a las personas a mi alrededor». La pequeña comenzó a secar las lágrimas, e Isabel también se acercó, tomando la mano de su hermana. Lucía sintió un calor crecer dentro de ella. La conexión que se estaba formando entre ellas era más fuerte que cualquier inseguridad que pudiera tener. La sala entera parecía respirar aliviada, como si la tensión se hubiera disipado. De repente, Lucía se dio cuenta de que ya no estaba sola en su lucha. Lo que antes parecía una carga ahora se transformaba en una oportunidad de crecimiento. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo encontrar su lugar en la familia, sino aceptar que su valor no dependía de la perfección. Se trataba de ser auténtica, llena de fallas e imperfecciones, pero aún así digna de amor y pertenencia. Con una nueva comprensión, Lucía comenzó a abrirse a los demás. La conversación fluyó como nunca antes, y, mientras más risas se esparcían por la sala, sintió que finalmente se estaba permitiendo ser parte de la fiesta, de la familia. Lucía aprendió que la verdadera fuerza viene de enfrentar los propios miedos y que la vulnerabilidad puede, de hecho, unir a las personas. La noche avanzó, y la cena se convirtió en un hito no solo en la vida de Lucía, sino también en la dinámica de la familia. Se dio cuenta de que los desafíos aún existirían, pero ahora, con una nueva mirada, estaba dispuesta a enfrentarlos. Al mirar a los niños y a Ana, una sonrisa genuina se formó en su rostro. Lucía estaba lista para abrazar su nueva vida con todas sus complejidades y belleza. Y, por primera vez, sintió que era exactamente donde debía estar. Lucía sentía un calor acogedor extenderse por su cuerpo a medida que las risas y las conversaciones la envolvían. El punto de inflexión había ocurrido, y la sensación de pertenencia comenzaba a enraizarse dentro de ella. Sin embargo, las consecuencias de esta nueva percepción no eran solo positivas. Aunque estaba más abierta y dispuesta a conectar, nuevos desafíos surgían en el horizonte. En los días siguientes, Lucía se esforzó por mantener el espíritu de aquella noche. Comenzó a participar más activamente en las actividades de la casa, ayudando a Ana en la cocina y jugando con los niños. La alegría de las interacciones era contagiosa, pero, detrás de la sonrisa, había una sombra de inseguridad. La memoria de lo que había sentido antes aún la acompañaba, como una sombra que no se alejaba por completo.
Cierta tarde, mientras ayudaba a Isabel a organizar algunos juguetes, la joven más pequeña comentó: «Tú te ves más animada, Lucía». ¿Qué pasó en esa fiesta? El corazón de Lucía se disparó. No sabía cómo explicar la transformación que había sentido. Respiró hondo y decidió ser honesta. Me di cuenta de que no necesito tener miedo de ser yo misma. A veces es difícil, pero quiero intentarlo. Isabel sonrió, pero Lucía notó un destello de preocupación en sus ojos. Solo ten cuidado, ¿sí? Algunas personas pueden no entender. Esas palabras resonaron en la mente de Lucía. El miedo a no ser aceptada aún estaba allí, y sabía que la vulnerabilidad que había mostrado podría ser arriesgada. Al mismo tiempo, el deseo de expresarse crecía. Y fue en un momento de introspección, mientras se sentaba sola en el jardín, que Lucía comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba ser auténtica. Miró al cielo, donde nubes blancas flotaban suavemente. ¿Por qué es tan difícil ser yo misma?, pensó. La respuesta no llegó de inmediato, pero la lucha interna se volvía cada vez más clara. Había un miedo persistente a ser juzgada, a no ser suficiente. Lucía se dio cuenta de que la aceptación que buscaba también era un viaje interno. Esa semana, Lucía decidió abrirse a Ana sobre sus inseguridades. Estaban sentadas en la sala, y la suave luz del atardecer entraba por las ventanas. «Ana, estoy intentando, pero a veces aún me siento fuera de lugar. Es como si siempre estuviera al borde de esconderme de nuevo». Ana la miró con comprensión. «Lucía, todos tenemos nuestras luchas. Lo importante es que estás aquí, esforzándote por ser tú misma. Y yo estoy aquí para apoyarte». Esas palabras trajeron un alivio temporal, pero pronto Lucía se encontró ante una nueva situación. Durante un almuerzo familiar, uno de los tíos de Ana hizo un comentario que la dejó incómoda. Mencionó, sin querer, la falta de experiencia de Lucía en algunas actividades que la familia consideraba normales. «Ah, ¿todavía no sabes hacer eso? Debes haber crecido de una manera diferente». La frase tenía un tono de desprecio que Lucía no pudo ignorar. El impacto fue instantáneo. Lucía sintió que su rostro se calentaba, y el viejo miedo de no ser aceptada regresó con toda su fuerza. Miró a Ana, que parecía estar preparada para intervenir, pero Lucía decidió que no quería esconderse de nuevo. Con la respiración entrecortada, se levantó y dijo: «En realidad, estoy aprendiendo. Cada uno tiene su propio viaje, ¿no?». El silencio que siguió fue pesado, pero Lucía sintió un hilo de coraje extenderse dentro de ella. Con el paso de los días, Lucía comenzó a darse cuenta de que cada interacción desafiante era una oportunidad de crecimiento. Cuando alguien decía algo que la incomodaba, trataba de abordarlo con sinceridad. Y, aunque había momentos de incomodidad, la sensación de afirmarse la hacía sentir más fuerte. En su mente, repetía: «Soy suficiente. Soy digna». Poco a poco, Lucía comenzó a crear lazos más profundos con los miembros de la familia. Conversaciones que antes parecían difíciles ahora fluían más naturalmente. Ella e Isabel empezaron a compartir secretos y risas, y la pequeña Sofía buscaba frecuentemente a Lucía en busca de consejos y consuelo. La relación entre ellas se volvía cada vez más especial. Pero, al mismo tiempo, Lucía notó que algunas personas aún estaban renuentes a aceptarla por completo. Un día, al encontrarse con algunos amigos de Ana que la miraban con desdén, la inseguridad volvió a surgir. Se preguntó si realmente pertenecía a esa familia. Fue en ese momento que decidió que, aunque no podía controlar las opiniones de los demás, podía controlar la forma en que reaccionaba a ellas. Lucía comenzó a escribir en un diario, expresando sus emociones y reflexiones. Ese espacio se convirtió en un santuario donde podía ser completamente honesta consigo misma. En cada página, validaba sus luchas y reafirmaba su valor. La escritura no solo la ayudaba a procesar sus sentimientos, sino que también se convertía en un camino hacia la aceptación. El equilibrio entre la vulnerabilidad y la fortaleza estaba formándose. Lucía entendió que, aunque el viaje estaba lleno de altibajos, era en la búsqueda de la autenticidad donde encontraba su verdadero hogar. Y, con cada paso, se acercaba más a la felicidad que tanto deseaba. Lucía sentía un calor acogedor expandirse por su cuerpo a medida que las risas y las conversaciones la envolvían. El punto de inflexión había ocurrido,
y la sensación de pertenencia comenzaba a arraigarse dentro de ella. Sin embargo, las consecuencias de esta nueva percepción no eran solo positivas. Aunque estaba más abierta y dispuesta a conectarse, nuevos desafíos surgían en el horizonte. En los días siguientes, Lucía se esforzó por mantener el espíritu de esa noche. Comenzó a participar más activamente en las actividades del hogar, ayudando a Ana en la cocina y jugando con los niños. La alegría de las interacciones era contagiosa, pero, detrás de la sonrisa, había una sombra de inseguridad. La memoria de lo que había sentido antes aún la acompañaba, como una sombra que no se alejaba por completo. Cierta tarde, mientras ayudaba a Isabel a organizar algunos juguetes, la joven más pequeña comentó: «Tú te ves más animada, Lucía». ¿Qué pasó en esa fiesta? El corazón de Lucía se disparó. No sabía cómo explicar la transformación que había sentido. Respiró hondo y decidió ser honesta. Me di cuenta de que no necesito tener miedo de ser yo misma. A veces es difícil, pero quiero intentarlo. Isabel sonrió, pero Lucía notó un destello de preocupación en sus ojos. Solo ten cuidado, ¿sí? Algunas personas pueden no entender. Esas palabras resonaron en la mente de Lucía. El miedo a no ser aceptada aún estaba allí, y sabía que la vulnerabilidad que había mostrado podría ser arriesgada. Al mismo tiempo, el deseo de expresarse crecía. Y fue en un momento de introspección, mientras se sentaba sola en el jardín, que Lucía comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba ser auténtica. Miró al cielo, donde nubes blancas flotaban suavemente. ¿Por qué es tan difícil ser yo misma?, pensó. La respuesta no llegó de inmediato, pero la lucha interna se volvía cada vez más clara. Había un miedo persistente a ser juzgada, a no ser suficiente. Lucía se dio cuenta de que la aceptación que buscaba era también un viaje interno. Esa semana, Lucía decidió abrirse a Ana sobre sus inseguridades. Estaban sentadas en la sala, y la suave luz del final de la tarde entraba por las ventanas. Ana, estoy intentando, pero a veces aún me siento fuera de lugar. Es como si siempre estuviera al borde de esconderme de nuevo. Ana la miró con comprensión. Lucía, todos tenemos nuestras luchas. Lo importante es que estás aquí, esforzándote por ser tú misma. Y yo estoy aquí para apoyarte. Esas palabras trajeron un alivio temporal, pero pronto Lucía se encontró ante una nueva situación. Durante un almuerzo familiar, uno de los tíos de Ana hizo un comentario que la dejó incómoda. Él, sin querer, mencionó la falta de experiencia de Lucía en algunas actividades que la familia consideraba normales. Ah, ¿todavía no sabes hacer eso? Debes haber crecido de una manera diferente. La frase tenía un tono de desprecio que Lucía no pudo ignorar. El impacto fue instantáneo. Lucía sintió su rostro calentarse, y el viejo miedo de no ser aceptada regresó con fuerza total. Miró a Ana, que parecía estar preparada para intervenir, pero Lucía decidió que no quería esconderse de nuevo. Con la respiración entrecortada, se levantó y dijo: «En realidad, estoy aprendiendo. Cada uno tiene su propio viaje, ¿no es así?». El silencio que siguió fue pesado, pero Lucía sintió un hilo de coraje extenderse dentro de ella. Con el paso de los días, Lucía comenzó a darse cuenta de que cada interacción desafiante era una oportunidad de crecimiento. Cuando alguien decía algo que la incomodaba, intentaba abordarlo con sinceridad. Y, aunque hubo momentos de incomodidad, la sensación de afirmarse la hacía sentirse más fuerte. En su mente, repetía: «Soy suficiente. Soy digna». Poco a poco, Lucía comenzó a crear lazos más profundos con los miembros de la familia. Conversaciones que antes parecían difíciles ahora fluían más naturalmente. Ella e Isabel comenzaron a compartir secretos y risas, y la pequeña Sofía buscaba frecuentemente a Lucía en busca de consejos y consuelo. La relación entre ellas se volvía cada vez más especial. Pero, al mismo tiempo, Lucía se dio cuenta de que algunas personas aún eran reacias a aceptarla completamente. Un día, al encontrar a algunos amigos de Ana que la miraban con desdén, la inseguridad volvió a surgir. Se preguntó si realmente pertenecía a esa familia. Fue en ese momento que decidió que, aunque no podía controlar las opiniones de los demás, podría controlar la forma en que reaccionaba a ellas. Lucía comenzó a escribir en un diario, expresando sus emociones y reflexiones.
Ese espacio se convirtió en un santuario donde podía ser completamente honesta consigo misma. En cada página, validaba sus luchas y reafirmaba su valor. La escritura no solo la ayudaba a procesar sus sentimientos, sino que también se convertía en un camino hacia la aceptación. El equilibrio entre la vulnerabilidad y la fuerza se estaba formando. Lucía entendió que, aunque el viaje estuviera lleno de altibajos, era en la búsqueda de la autenticidad que encontraba su verdadero hogar. Y, con cada paso, se acercaba más a la felicidad que tanto deseaba. Lucía estaba en un momento decisivo de su viaje. La mesa de la sala estaba llena, y el ruido de las conversaciones y risas llenaba el ambiente. Sin embargo, no podía concentrarse. La tensión entre ella y algunos miembros de la familia de Ana parecía aumentar con cada encuentro. Aunque había construido lazos significativos, aún había quienes se empeñaban en resaltar sus fallas. Y ese día, Lucía sentía que no podía ignorarlo más. Durante el almuerzo, mientras todos se servían, un primo de Ana, Carlos, hizo un comentario que la golpeó como una flecha. Lucía, no querrás participar en la competencia de cocina, ¿verdad? Después de todo, no tienes mucha experiencia en la cocina. El tono sarcástico en su voz era claro, y las risas que siguieron hicieron que Lucía se sintiera pequeña. El recuerdo de sus inseguridades la invadió como una ola, y sintió que su corazón se aceleraba. La mesa cayó en silencio, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Lucía respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho. Recordó las palabras de Ana, de que todos tienen sus luchas, y decidió que era hora de afirmarse. En realidad, estoy aprendiendo a cocinar y estoy ansiosa por participar. Cada uno tiene su propio ritmo, ¿no es así? Su voz temblaba, pero la determinación la empujó a seguir adelante. Carlos levantó una ceja, pero no respondió. El silencio que siguió fue pesado. Lucía se sintió expuesta, pero, al mismo tiempo, una pequeña llama de coraje comenzó a brillar dentro de ella. Aquella era la primera vez que se defendía ante un comentario que la hería. Sintió que, al afirmarse, se estaba liberando de un peso que la acompañaba desde hacía tanto tiempo. Ana, al notar la tensión, trató de cambiar de tema, pero Lucía sabía que el momento necesitaba ser enfrentado. Con una mirada decidida, continuó, sé que no soy perfecta y que tengo mucho que aprender. Pero no voy a dejar que eso me impida intentar. La vida es sobre crecimiento y aprendizaje. Las palabras salieron con más firmeza de lo que esperaba, y un murmullo de aprobación comenzó a surgir entre algunos miembros de la mesa. La tensión se fue disipando, pero la lucha interna de Lucía aún no había terminado. La mirada de Carlos era despectiva, y ella sabía que no la aceptaría fácilmente. Sin embargo, al mirar a Ana, Isabel y hasta a los niños, que ahora la observaban con admiración, Lucía sintió que había algo más en juego. No se trataba solo de la aceptación de los demás, sino de la aceptación de sí misma. Con un nuevo soplo de valentía, Lucía se volvió hacia Carlos. Entiendo que tal vez no me tomes en serio, pero soy más que tus expectativas. Estoy aquí, intentando, y eso ya es un paso importante para mí. La sala quedó en silencio nuevamente, pero ahora había una energía diferente. La gente comenzó a mirarse entre sí, como si también estuvieran evaluando sus propias interacciones y prejuicios. Carlos, visiblemente sorprendido, dudó por un momento. No esperaba una respuesta tan contundente. Pero en lugar de retroceder, Lucía sintió que había abierto una puerta. Una puerta hacia conversaciones más honestas y profundas. No quería ser vista como una extraña, sino como alguien que estaba aprendiendo y esforzándose por pertenecer. A partir de ese día, las interacciones de Lucía comenzaron a cambiar. Algunos miembros de la familia comenzaron a apoyarla, ofreciendo consejos e incluso uniéndose a ella en la cocina. Carlos, aunque aún escéptico, comenzó a ser menos hostil y en algunas ocasiones, hasta a elogiarla por sus esfuerzos. Lucía se dio cuenta de que, al defenderse, no solo se afirmaba, sino que también estaba abriendo espacio para que los demás reflexionaran sobre sus propias actitudes. Continuó escribiendo en su diario, registrando cada pequeño progreso, cada victoria y cada desafío. Con el tiempo, Lucía aprendió a valorar su propio camino, entendiendo que la aceptación verdadera vendría de adentro. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable se convirtió en una oportunidad de crecimiento.
Al final de esa temporada, Lucía estaba más fuerte. Había transformado sus inseguridades en un motor para el cambio. Al mirar alrededor de la mesa, en una cena familiar llena de alegría y apoyo, sintió que finalmente pertenecía. El camino no había sido fácil, pero cada desafío la ayudó a convertirse en la persona que siempre había deseado ser. Lucía sonrió, sabiendo que, independientemente de lo que los demás pensaran, ella era suficiente. Y esa era la mayor victoria de todas. Después del almuerzo, Lucía se sentó en el sofá de la sala, rodeada de sonrisas y conversaciones animadas. El ambiente era más ligero, y se dio cuenta de que la tensión que antes la envolvía se había disipado, aunque un poco. La valentía que había encontrado para afirmarse ante Carlos parecía haber abierto un camino hacia nuevas posibilidades. Ana se acercó, sentándose a su lado. «Fuiste increíble hoy», dijo, con un brillo en los ojos. «Sabía que tenías esa fuerza dentro de ti». Lucía sonrió, sintiendo una ola de gratitud. Las palabras de Ana eran como un bálsamo, curando las heridas que la inseguridad había dejado. «Gracias, Ana. Solo necesitaba defenderme». «Sentí que era hora de dejar de esconderme», respondió Lucía, con las manos nerviosamente entrelazadas. La verdad era que esa pequeña victoria había cambiado algo dentro de ella. Estaba comenzando a ver que sus inseguridades no definirían quién era. La conversación fluyó entre ellas, y Ana comenzó a compartir sus propias experiencias de inseguridad. «Yo también he pasado por eso. A veces, es difícil sentirse aceptada, incluso entre la familia», confesó Ana, mirando al suelo. «Pero cuando te valoras, las cosas cambian. La gente a tu alrededor comienza a ver tu luz». Lucía reflexionó sobre eso mientras observaba a los otros familiares. Carlos estaba conversando con su hermana, y aunque aún tenía un aire escéptico, parecía menos hostil. El cambio en su comportamiento, aunque sutil, trajo una leve sonrisa al rostro de Lucía. Se dio cuenta de que la valentía de afirmarse no solo la afectó a ella, sino que también comenzó a influir en las dinámicas familiares. Al día siguiente, mientras estaba en la cocina, Lucía decidió preparar un platillo que había aprendido. Quería sorprender a la familia y mostrar que realmente se estaba esforzando. Con las ollas y los ingredientes a su alrededor, se sintió animada y concentrada. El aroma de la comida envolvía la casa, y la expectativa crecía dentro de ella. Cuando llegó la hora de la cena, todos se reunieron en la mesa. Lucía sirvió su platillo con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Espero que les guste», dijo, con una sonrisa tímida. Ana fue la primera en probarlo, y su rostro se iluminó con satisfacción. «Está delicioso, Lucía. Lo hiciste muy bien». Las palabras de Ana eran como una confirmación de que sus esfuerzos estaban valiendo la pena. Los otros miembros de la familia también comenzaron a elogiar la comida, y Lucía sintió una ola de alegría invadir su corazón. Lo que antes era un espacio de crítica e inseguridad ahora se transformaba en un lugar de aliento. Se dio cuenta de que el apoyo de la familia la ayudó a sentirse más confiada cada día. Después de la cena, mientras los niños jugaban y los adultos continuaban conversando, Carlos se acercó a Lucía. «Oye, quería pedirte disculpas por la forma en que me comporté antes. No debía haber hecho ese comentario», dijo, con un tono sincero. Lucía se sorprendió, pero sonrió. «Agradezco, Carlos. Todos tenemos nuestros desafíos, pero es bueno saber que estás dispuesto a cambiar». La conversación entre ellos fue un hito importante. Lucía se dio cuenta de que, al afirmarse, no solo se había liberado de las ataduras de sus inseguridades, sino que también había creado espacio para que los demás fueran más honestos sobre sus propias luchas. Esa conexión, aunque pequeña, era un gran paso hacia una relación más saludable. En los días que siguieron, Lucía continuó practicando en la cocina, y la familia la apoyó en cada paso. Cada comida se convirtió en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Comenzó a sentirse más cómoda en su propia piel, sabiendo que era parte de algo mayor. Las inseguridades que antes la paralizaban ahora eran solo desafíos a superar. Al mirar hacia atrás, Lucía se dio cuenta de que el viaje no era solo sobre culinaria, sino sobre autoconocimiento y aceptación. Cada interacción, cada plato preparado, cada elogio y crítica la ayudaron a moldear quién era. Había aprendido a valorarse y a entender que, independientemente de las opiniones ajenas,
Su valor no estaba atado a la aprobación de los demás. Esa noche, mientras escribía en su diario, Lucía sonrió al recordar todo lo que había logrado. Sabía que aún había mucho por aprender, pero ahora estaba lista para enfrentar cualquier adversidad. El amor y el apoyo de la familia la fortalecían, lo más importante, había aprendido a amarse y aceptarse. Esa era la verdadera victoria, y Lucía estaba feliz por finalmente pertenecer. Lucía, al mirar hacia atrás, no podía contener la emoción al recordar su viaje. Desde el momento en que decidió afirmarse ante Carlos, su vida había cambiado drásticamente. La inseguridad que antes la dominaba ahora parecía una sombra distante, reemplazada por un sentimiento de pertenencia y aceptación. Cada plato que cocinaba, cada elogio que recibía, eran pequeños pasos que la llevaban a un nuevo nivel de autoconfianza. Con el apoyo de la familia, Lucía descubrió que sus debilidades podían convertirse en fortalezas. Se dio cuenta de que la verdadera conquista no estaba solo en agradar a los demás, sino en sentirse bien consigo misma. Las relaciones familiares, antes marcadas por críticas y desconfianzas, comenzaron a florecer en un espacio seguro de amor y comprensión. Lucía comenzó a entender que cada uno tenía sus propias luchas y que la vulnerabilidad podía unir a las personas de maneras sorprendentes. La cena que preparó no fue solo una comida, sino un símbolo de su transformación. El sabor de la comida era solo una parte de lo que hacía ese momento especial, lo más importante era el intercambio de sonrisas, risas y el calor que emanaba de cada rincón de la mesa. La reconciliación con Carlos fue un punto de inflexión. Él ya no era solo un familiar distante, ahora era un aliado en un camino común de crecimiento. Lucía se dio cuenta de que, al abrirse, había creado espacio para que otros también se abrieran. El viaje de Lucía no se limitó a la cocina. Con el tiempo, comenzó a explorar otras áreas de su vida. Se inscribió en un curso de culinaria, donde aprendió nuevas técnicas y, lo más importante, conoció a personas que la inspiraron aún más. Su confianza crecía cada día, y comenzó a entender que el éxito no era solo sobre reconocimiento, sino sobre la alegría de hacer lo que ama y sentirse bien en su propia piel. La sabiduría adquirida por Lucía fue profunda. Aprendió que cada desafío trae una lección y que se necesita valor para enfrentar las propias inseguridades. La aceptación de sí misma no la hacía perfecta, sino que la liberaba de las cadenas de la comparación y la duda. Comprendió que el verdadero valor viene de dentro, y que cada persona es única en sus luchas y conquistas. Mientras escribía en su diario esa noche, Lucía sonrió al darse cuenta de que la felicidad que sentía no era pasajera. Era una nueva forma de ver la vida. Estaba lista para enfrentar nuevos desafíos, sabiendo que tenía el apoyo de la familia y, principalmente, que ahora se apoyaba en sus propias fuerzas. Lucía finalmente se sentía en casa, tanto con los demás como consigo misma. La historia de Lucía es un recordatorio poderoso de que todos tenemos la capacidad de superar nuestros miedos e inseguridades. El camino puede ser difícil, pero la recompensa es invaluable. Si tú también has enfrentado desafíos en tu viaje, recuerda que la transformación comienza cuando decides valorarte. Comparte tus experiencias o reflexiones en los comentarios, pues cada historia tiene el poder de inspirar y conectar. No te olvides de dar like y suscribirte al canal. Tu interacción es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias que toquen el corazón y transformen vidas. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y celebración del coraje.